Hola, ¿qué tal? En este video vamos a contar la cantidad de dígitos pares e impares que tiene un número. Para hacer este diagrama de flujo vamos a necesitar la variable número, la variable contador de dígitos pares que va a ser igual a 0 y la variable contador de dígitos impares que va a ser igual a 0. Comenzamos poniendo inicio. Ahora ponemos un proceso donde va a entrar todas las variables que vamos a utilizar, que son la variable número, la variable contador pares y la variable contador impares. Ponemos una entrada de datos que vamos a solicitar el dato de la variable número. Ponemos otro proceso donde vamos a decir que nuestra variable contador pares va a ser igual a 0. Y ponemos otro proceso donde vamos a decir que nuestra variable contador impares va a ser igual a 0. Unimos con los flujos de datos y ponemos una bifurcación donde vamos a decir que la variable número es mayor a 0. Si ese es el caso, que la variable número sea mayor a 0, ponemos otra bifurcación donde decimos que nuestra variable número va a ser dividido entre 10 y que nos muestre el residuo. Ahora con el residuo vamos a dividirlo entre 2 y también que nos dé el resultado del residuo. Ahora decimos que el residuo es igual a 0. Ahora cuando el residuo sea igual a 0, vamos a poner un proceso donde va a decir que nuestra variable contador pares va a ser igual a contador pares más 1. Caso contrario de que el residuo no sea igual a 0, ponemos un proceso que diga que la variable contador impares va a ser igual a contador impares más 1. Unimos con nuestro flujo de datos donde este flujo de datos se va a llamar verdadero. Acá cuando el residuo sea igual a 0, viene por el flujo de datos verdadero, que este flujo de datos igual lo ponemos verdadero. Ahora caso contrario, que no sea el residuo igual a 0, va a venir por el flujo de datos falso y lo nombramos este flujo de datos falso. Ahora ponemos un proceso donde decimos que nuestra variable número va a ser igual a número dividido entre 10.
y unimos con nuestro flujo de datos. Ahora este proceso de número va a ser igual a número dividido entre 10. Le ponemos un flujo de datos que llega hasta esta bifurcación de que la variable número es mayor a 0. Caso contrario de que nuestra variable número no sea mayor a 0, nos venimos por el flujo de datos falso y decimos que nos muestre un mensaje por pantalla. Ponemos nuestro flujo de datos y lo nombramos falso. Y esta salida de datos le ponemos cantidad de números pares. Ponemos dos puntos y concatenamos con la variable contador pares. Y escribimos cantidad de números impares. Y ponemos la variable contador impares. Ahora, para terminar el proceso, ponemos un fin. Y lo unimos con el flujo de datos. Ahora asignamos un valor a nuestra variable número, que sería el número 678. Una vez asignado el valor, bajamos por el flujo de datos y nos dice que nuestra variable contador pares va a ser igual a 0. La variable contador pares ponemos acá 0. Seguimos bajando por el flujo de datos y nos dice que la variable contador impares va a ser igual a 0. Y a contador impares lo ponemos 0. Bajamos por el flujo de datos y nos dice 678 es mayor que 0, es verdadero. Vamos por el flujo de datos verdadero y nos dice que la variable número, que es 678,
lo dividamos entre 10 y mostremos el residuo. Escribimos 678 dividido entre 10. Y el residuo nos da 8. Ahora nos dice que 8 lo dividamos entre 2 y también mostremos el residuo. Nuestro residuo nos dio 8, nos dio 0. Ahora nos dice que el residuo 0 es igual a 0. Es verdadero, porque son iguales. Va por el flujo de datos verdadero. Y nos dice que contador pares va a ser igual a contador pares más 1. Contador pares va a ser 1. Vamos por el flujo de datos y nos dice que nuestra variable número va a ser igual a la variable número dividido entre 10, que sería 678 dividido entre 10, serían 67. Ahora la variable número va a valer 67. Vamos por el flujo de datos y nos dice 67 es mayor que 0. Es verdadero. Vamos por el flujo de datos verdadero y nos dice 67 dividido entre 10 y que mostremos el residuo. Ponemos 67 dividido entre 10. De residuo nos da 7. Ahora nos dice que 7 lo vamos a dividir entre 2 y que también del resultado nos dé el residuo. Ponemos 7 entre 2 y el residuo nos da 1. Ahora nos dice 1 es igual a 0. Es falso. Vamos por el flujo de datos falso y nos dice que la variable de contador impares va a ser igual a contador impares más 1. Contador impares vale 0 y más 1 sería 1. Ahora la variable contador impares va a valer 1. Bajamos el flujo de datos y nos dice que la variable número va a ser igual a número dividido entre 10, que serían 67 dividido entre 10 es igual a 6. Ahora la variable número va a valer 6. Vamos por el flujo de datos y nos dice 6 es mayor a 0, es verdadero. Vamos por el flujo de datos verdadero y nos dice que 6 va a ser dividido entre 10 y que mostremos el residuo. Ponemos 6 dividido entre 10. De residuo nos dio 6. Ahora nos dice que lo dividamos entre 2 y que también el resultado mostremos el residuo. Ponemos 6 dividido entre 2 y de residuo nos da 0. Ahora dice 0 es igual a 0, es verdadero. Viene por el flujo de datos verdadero y nos dice que nuestra variable contador pares va a ser igual a contador pares más 1, que sería 1 más 1 es igual a 2. Ahora la variable contador pares vale 2. Bajamos por el flujo de datos y nos dice que nuestra variable número va a ser igual a número dividido entre 10, que sería 6 dividido entre 10. De resultado nos da 0. Ahora la variable número va a valer 0. Vamos por el flujo de datos y nos dice 0 es mayor que 0, es falso. Entonces viene por el flujo de datos falso y nos dice que mostremos esto por pantalla.
En nuestra pantalla escribiremos esto. Ahora nos dice que mostremos la variable contador pares. Nuestra variable contador pares vale 2. Entonces ponemos el número 2. Y nos dice que nos mostrará en pantalla esto, la cantidad de números impares y que mostremos el dato de la variable contador impares. Contador impares vale 1 y en nuestra pantalla saldrá el número 1. Ahora bajamos por el flujo de datos y nos dice que termina el proceso. Ahora, como podemos ver, la cantidad de dígitos pares e impares que tiene el número 678 nos dice que la cantidad de números pares que tiene son 2, que son el 6 y el 8, y la cantidad de números impares es 1, que sería el número 7.